la Nintendo 64. Una de las consolas de la gran empresa de Kyoto, la cual ha recibido un trato de amor-odio por parte de los jugadores. Por un lado, hay gente que piensa que gracias a Nintendo 64, iniciaría el declive en cuanto a ventas, provocando que varias compañías desarrolladoras se alejaran tanto de la 64-bit, como de la misma Nintendo, mientras que otro sector, defienden que el concepto de Nintendo 64 fue revolucionario en su época, razón por la cual la recuerdan con mucha nostalgia. Sea cual sea el caso, es innegable la importancia y la contribución que tuvo la Nintendo 64 dentro de la industria, a pesar de los tropiezos. Si bien, uno de sus mayores pecados fue seguir optando por utilizar los cartuchos tradicionales en vez del CD-ROM, supo cómo aprovechar al máximo tanto el espacio de sus cartuchos, como su extravagante control. Pero como bien sabemos, una consola de videojuegos no es nada sin sus juegos, y Nintendo tuvo en muy resumidas cuentas, pocos juegos en total, pero todos con una calidad innegable, siendo que aquí, sería donde varias sagas de Nintendo darían el gran salto al 3D, pero algunas, no lo lograrían. Varias de las sagas más legendarias, que llegaron a marcar la era de la NES y la Super Nintendo, por una u otra razón, estuvieron ausentes en la máquina de la diversión, y en este video, veremos algunas de las sagas que estuvieron ausentes en la era de Nintendo 64. Es un tema muy interesante, y que bien, vale la pena analizar a fondo. Comenzamos. Durante la era de la Super Nintendo, una de las desarrolladoras más populares durante esos años, fue la empresa Capcom, la cual se hizo con varias licencias de la compañía Disney para poder realizar juegos basados en sus películas y series, todas con una calidad más que excepcional. Sin embargo, Capcom también contaba con sus propias franquicias vende consolas, desde Ghosts 'n Goblins, hasta la popular saga de Mega Man. Pero, entre todas sus franquicias exitosas, hay una que resalta entre todas, y que no solo formó las bases esenciales para los juegos de peleas tipo arcade, sino que también derivó en la creación de otra franquicia igual de exitosa llamada Marvel vs. Capcom. Street Fighter, la saga de peleas tipo arcade por excelencia, la cual, si bien no fue la primera ni la última de su tipo, logró sentar varias de las bases y mecánicas que vendrían en la forma de varios juegos de su estilo, tales como Art of Fighting, la saga de King of Fighters, e incluso, Mortal Kombat. Si Street Fighter logró un éxito descomunal en los salones recreativos, lograría repetir la misma hazaña en el cerebro de la bestia, logrando vender alrededor de 15,5 millones de copias con su segunda entrega. Pero, ¿qué ocurrió para que Street Fighter no continuara en la Nintendo 64? Pues bien, sobre este caso se tienen varias versiones e hipótesis, ya que a pesar de que varias de las franquicias de Capcom eran exclusivas en la Super Nintendo, también se publicaban juegos en la consola rival, la Sega Genesis. A mediados de la década de los 90, no existía ninguna franquicia que no quisiera hacer su debut en las novedosas 3 dimensiones, cosa a lo que apuntaba el nuevo proyecto de Nintendo, la Nintendo 64. Después de un éxito bastante moderado con la salida de Street Fighter 3, se tenía en cuenta la idea de llevar a la saga por el camino del 3D, siendo la consola Sega Dreamcast, quien tendría la fortuna de recibir al primer juego de la saga en completas 3 dimensiones. Sin embargo, según las palabras del productor general de Street Fighter X Plus Alpha, Noritaka Funamizu, los gráficos poligonales no eran la mejor opción para un juego de peleas tipo arcade, he aquí sus palabras y lo cito. Creemos que el 3D no es realmente lo adecuado para un juego de peleas 1 contra 1, y para ser sinceros, Capcom realmente no tiene las técnicas para mostrar gráficos 3D de alta calidad. A pesar de las declaraciones de Funamizu, sí llegó a lanzarse una nueva entrega de la saga en completo 3D, de la mano de la empresa Arica, siendo la PlayStation la consola que recibiría esta y las futuras entregas de dicha generación, siguiendo optando por los gráficos en 2D, lujo el cual no se daría en la máquina de la diversión. Esto debido a que en su momento, Nintendo demandaba juegos en completo 3D, para así poder exprimir al máximo las capacidades técnicas de la consola.
Eso sumado a lo problemático que resultaba ser el coste de producción de los cartuchos, y como cereza del pastel, el conflicto interno de Capcom con los ports de sus máquinas recreativas a consolas de sobremesa, dieron como resultado, tomar la decisión de mover su franquicia estrella, al negocio de enfrente. Retomando un poco lo mencionado anteriormente, durante el ciclo de vida de la Nintendo 64, la gran N decidió echar toda la carne al asador, y una de las estrategias que tuvo Nintendo para poder atraer todas las miradas de los jugadores de vuelta, fue la de revivir viejas franquicias de la Nintendo de 8 bits, así como hacer continuaciones a sus grandes éxitos de la Super Nintendo. En su gran mayoría, juegos que fueron todo un éxito como Donkey Kong, Super Mario obviamente, e incluso Excite Bike, tuvieron una adaptación a las 3 dimensiones. Sin embargo, una de las franquicias que había nacido en las Arcadias, y que había tenido un excelente paso por el cerebro de la bestia, era la mítica saga de Punch-Out! A pesar de tener una primicia bastante interesante, y que aparenta no tener muchas pretensiones a simple vista, oculta tras de sí misma, a uno de los veteranos dentro de la compañía de la gran N. Genyo Takeda, uno de los principales directores de desarrollo de hardware de Nintendo, fue el responsable no solo de traer a la vida a la saga de Punch-Out!, sino que también fue el responsable de crear la batería de guardado para los cartuchos del videojuego The Legend of Zelda para NES, e incluso, él fue el creador del mítico joystick analógico de la Nintendo 64. Takeda, al igual que en la versión de Arcadia, estuvo como productor principal durante el desarrollo de Super Punch-Out!, trayendo incluso de regreso a varios enemigos que hicieran debut en la segunda parte para Arcadia. A pesar de que la franquicia resultaba bastante redituable en cuanto a ganancias y popularidad, esta misma no vería una nueva entrega para la Nintendo 64, puesto a que Genyo Takeda se encontraría ocupado en otros proyectos de la 64 bits, siendo productor en juegos como Pilotwings 64, mismo que sería un juego de lanzamiento como Super Mario 64, al igual que en otros juegos como Pokémon Puzzle League o Dr. Mario 64. Llegando al año del 2003, Takeda también fue parte activa en el desarrollo del proyecto Dolphin, afiliando a su equipo a Conexant Systems, para crear el módem periférico y la banda ancha para la GameCube. Al igual que con el cubo, Takeda de igual manera se vería involucrado en la creación de la Nintendo Wii, siendo en este punto en donde Next Level Games, empresa desarrolladora la cual estuviera tras la creación de la saga Super Mario Strikers, tendría el visto bueno para realizar una nueva entrega de la saga Punch-Out! Para la Wii, tras estar casi 15 años inactiva, con un resultado más que satisfactorio. Si en los puestos anteriores habíamos tratado los casos de dos franquicias más que populares, ¿qué pensarías si te dijera que Metroid no es ni de lejos la franquicia más rentable para Nintendo? Aunque cueste mucho creerlo, la realidad es que Nintendo se había distanciado de la franquicia de Samus Aran, puesto a que, tanto la primera entrega de Metroid para NES, y su secuela para la Game Boy, no resultaron ser el éxito vende consolas que representaban Mario, o Donkey Kong en aquellos años. Es más, incluso la saga de Metroid tiene una mayor popularidad en Occidente que en su país de origen. Después del lanzamiento de Metroid 2 para Game Boy, el departamento de desarrollo de Gunpei Yokoi, creador de esta última consola, se había fragmentado, creando al equipo de desarrollo Intelligent Systems, el cual se encargaría de la siguiente entrega de Metroid para la Super Nintendo. A pesar de esto, Yokoi no le tuvo fe en absoluto a esta nueva entrega, recortando el presupuesto para este mismo juego como producto de las bajas ventas de las dos entregas anteriores, llegando al extremo de incluso amenazar con cancelar el proyecto, poniendo en tela de juicio una posible entrega para la Nintendo 64. Después del trago amargo que sufrió Yoshio Sakamoto en el desarrollo de Super Metroid, y al ver que efectivamente Super Metroid no fue un éxito de ventas, tuvo por un momento la idea de realizar una continuación en la máquina de la diversión, pero, según las palabras del mismo Sakamoto, este sentía que era demasiado pronto para poder hacer un juego de Metroid en 3D, ya que sentía una gran incomodidad para poder imaginar el controlar a Samus con el joystick del Nintendo 64, mencionando que, si se hubiese tenido la oportunidad de hacer una nueva entrega en 3D, quien lo desarrollaría no sería él, pues pensaba que él no era el indicado para dicha labor.
La realidad es que durante el tiempo de vida de la Nintendo 64, las ventas fueron demasiado lentas y bajas, sumado a que Metroid no le era ni de lejos rentable en cuanto a ganancias, decidiendo no arriesgarse a perder aún más dinero, dejando a Samus Aran en estado de sueño por tiempo indefinido. Siendo totalmente honestos, a Nintendo no le interesaba en absoluto continuar con Metroid, pero a pesar de ello, el público occidental se había enamorado por completo de la saga, y en última instancia, se le cedió la licencia al legendario Retro Studios, para hacer una versión de Metroid totalmente occidentalizada, la cual sobra decir que fue un rotundo éxito en este lado del planeta. ¿Qué es peor que no tener tiempo para poder desarrollar tu proyecto, hacer tu proyecto con un enfoque artístico que no te convence, o que tu franquicia no sea rentable? Que el proyecto sí esté en desarrollo pero, que éste sea retrasado constantemente por el recorte de ideas. Este mismo caso, ocurrió con una de las sagas que hoy en día, es totalmente venerada por el público occidental, hablo de la mítica saga de Moter. Hablando un poco sobre la estrategia de Nintendo de traer viejas franquicias a la 64-bit, resulta bastante coincidente que la saga de Moter haya nacido en la Nintendo de 8 bits, y tenido una continuación con Earthbound en la Super Nintendo, cumpliendo los requisitos necesarios para poder llevar a la saga a las 3 dimensiones. Moter 3, o también conocido como Earthbound 64, estuvo planeado en primera instancia para ser lanzado en el dispositivo Nintendo 64 DD, como título de lanzamiento a finales de los 90. Como muchos sabrán, la Nintendo 64 DD fue un rotundo fracaso en su país de origen, obligando a los desarrolladores a mover el proyecto a un cartucho convencional. Según cuenta el creador de la saga, Shigesato Itoi, se buscaba tener una experiencia totalmente única y nunca antes vista, teniendo en mente la posibilidad de incorporar el Rumble Pack para una mayor inmersión, llegando incluso a querer ofrecer una experiencia de juego totalmente distinta y personal para cada jugador, algo similar visto en los juegos de Pokémon. Llegado el año de 1997, finalmente se pudo dar un adelanto al público del prometedor Earthbound 64, en la Nintendo Space World de aquel año, siendo recibido de manera positiva, e incluso, varios críticos lo catalogaron como un digno rival del Final Fantasy VII, algo que prometía demasiado por parte del juego. Pero, el haber trasladado el proyecto a un cartucho convencional significó varios problemas y contratiempos, y uno de ellos, sería que para poder terminar el juego se requerirían cerca de 30 horas de juego en dificultad alta, y un poco más en la dificultad más baja. También, uno de los problemas más recurrentes sería el modelado de los personajes, esto debido a la poca experiencia del equipo para modelar diseños poligonales, problema en el cual serían auxiliados por el equipo encargado del mítico Pokémon Stadium. 2 años habían pasado, y para el año de 1999, Earthbound 64 llevaba un desarrollo demasiado lento y poco productivo, pues en los 2 años que se tuvieron de desarrollo, apenas se había concluido en un 50%, sumado a que los modelos creados para los demos eran demasiado detallados para poder ser soportados por las capacidades técnicas de la Nintendo 64. Ya para el año 2000, se tomó la triste decisión de cancelar el proyecto, puesto a que veían totalmente innecesario lanzar el juego al público, siendo que ya faltaba prácticamente muy poco tiempo para que la consola fuese sustituida por la GameCube, al año siguiente. Sin embargo, no todo se perdió afortunadamente, pues Moter 3 fue finalmente lanzado en el año 2003 para la consola Game Boy Advance, siendo un exclusivo para Japón, con un estilo gráfico similar a la entrega anterior para Super Nintendo, conservando gran parte de las ideas que se tenían contempladas originalmente. Finalmente, hemos llegado hasta este punto. Hemos visto a lo largo de este video, sobre el cómo las medidas demasiado estrictas de Nintendo, fueron provocando una bomba de tiempo, la cual le pasaría factura a una consola con demasiado potencial. Pero primero hablemos un poco sobre Square Enix.
Anteriormente a la llegada de Square Enix a Sony, esta misma mantenía una pésima relación con la gran N, ya que desde su llegada a la Nintendo de 8 bits, Nintendo le daba poca o nula difusión a la saga de Final Fantasy, puesto a que la primera entrega de la saga, tuvo una recepción bastante baja en cuanto a ventas, a comparación de su contraparte Dragon Quest, haciendo que Square, lanzara la segunda y tercera parte de la saga únicamente en Japón. Llegando al año de 1991, Square lograría hacerse de una sucursal en Norteamérica para distribuir sus juegos, ya que no querían depender del poco apoyo que les brindaba Nintendo en cuanto a distribución en América. Uno de los primeros proyectos grandes de esta sucursal americana, sería traducir y distribuir la cuarta parte de la saga, pero topándose con que en Japón ya se había lanzado la quinta entrega, asimismo sucediendo con su respectiva secuela, Final Fantasy VI. Al momento de querer realizar la séptima parte de la saga, Square presenció la llegada de la revolución del CD-ROM, teniendo en cuenta que las capacidades de este último, lograrían darle una mayor inmersión a su historia, siendo que desde la última entrega, Square tenía pensado darle un enfoque más artístico a sus juegos. Debido al rumbo artístico por el cual estaban llevando a la saga, se pensó hacer una demostración muy temprana para la Nintendo 64, pero topándose con que la experiencia completa de Final Fantasy VII ocuparía alrededor de 2 GB de almacenamiento, cosa que era totalmente imposible de introducir en un cartucho de 64 MB sin tener que recurrir a vender el juego en demasiadas partes. De igual manera, no le sería rentable lanzar demasiadas partes para un solo juego, debido a la pérdida por el precio elevado de los cartuchos, optando por romper con Nintendo, y trasladar su proyecto a la PlayStation. A pesar de que el juego fue lanzado en 3 discos diferentes, seguía siendo una opción mucho más rentable y económica, siendo que ahora, contarían con el apoyo del marketing de Sony, para así llegar a la mayor cantidad de hogares posibles, logrando así un suceso totalmente histórico en la industria de los videojuegos, finalmente detonando la popularidad de los juegos de rol en todo el mundo. Y bueno amigas y amigos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este video tanto como a mí. Recuerden que si este video les gustó, les invito a que le den me gusta, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse a este canal para más videos así. Mi nombre es Axel y esto fue La Zona Play. Hasta pronto.